Bueno, para continuar la actividad, pues vamos a realizar el proceso pues de las respuestas a las preguntas de investigación planteadas en la actividad presente. Bueno, pues la primera pregunta es ¿a qué se debe la actividad ureasa y catalasa en el suelo? Pues si es baja, media o alta. Bueno, entonces para responder esta pregunta, pues tenemos que es debido a diferentes microorganismos o cantidad de microorganismos, pues capaces de, por procesos metabólicos, generar estas enzimas. Pues en el caso de la ureasa, pues genera una enzima capaz de, bueno, que al interactuar con la urea, pues en este caso digamos que el nitrógeno, por procesos metabólicos, pues genera el amonio que nos dará, pues nos generará un olor. Pues en el caso, al realizar el experimento con suelo, pues entonces así al adicionar esta urea, este nitrógeno al suelo, pues nos dará un olor, ¿no? ¿Eh? Entonces, de acuerdo a si es fuerte o bajo o no tiene olor, entonces podremos identificar la cantidad de este microorganismo, pues capaz de producir esta enzima que reaccionará con la urea, eh, para generar el olor. Entonces, pues podemos decir que de acuerdo al olor que se genere con el experimento, pues asimismo es la cantidad o la actividad de esta enzima en el suelo. Si es media, alta y baja, pues como estábamos diciendo anteriormente. En el caso de la catalasa, pues es lo mismo, es también de acuerdo a la cantidad de microorganismos que se presenten en este suelo, capaces de pues generar esta enzima, pues de acuerdo a procesos metabólicos. Pues en este caso esta enzima reacciona generando procesos de como de desintoxicación. Es una enzima oxidativa, entonces pues reacciona de esta manera. Entonces, de acuerdo al experimento, utilizando el agua oxigenada, pues si se adiciona a la muestra de suelo pues obtenida, entonces de acuerdo al nivel, o sea, ella reacciona con esta agua oxigenada y como decimos en procesos de desintoxicación. Entonces pues reacciona generando espuma, ¿sí? Ella quiere decir que desintoxica de esta manera generando espuma. Entonces pues de acuerdo al nivel de espuma o la cantidad de espuma que se genere, si es alta, media o baja, entonces podremos decir que asimismo es la cantidad de este microorganismo que se encuentra en el suelo, pues generando a través de procesos metabólicos esta enzima que pues realiza esta reacción, ¿sí? Entonces pues todo en conclusión podemos decir que la actividad de estas dos enzimas es de acuerdo a la cantidad de microorganismos que se encuentran en el suelo, eh, generando estos procesos metabólicos para la producción de estas enzimas que reaccionan a diferentes procesos, pues en este caso los de los experimentos. En el caso del suelo en el que yo realicé la actividad, pues la cantidad de estas dos enzimas fue alta. En realidad pues el video pues ocurrió algún problema, no sé, de repente pues no funcionó, entonces pues no lo pude adicionar los experimentos específicos, pero entonces puedo decir que son altas. En el caso de la ureasa pues es alta la reacción, entonces pues tenemos un nivel de enzimas ureasa alta, y en el caso de la catalasa pues fue media, en realidad fue media de acuerdo al experimento. Entonces pues muchas gracias. Respondiendo a la pregunta 2, que es de acuerdo a los experimentos enzimáticos, a los procedimientos enzimáticos, ¿usted esperaría que el suelo tuviera intercambio catiónico alto, medio, bajo? Y en este caso, pues el intercambio catiónico lo llamaremos C y C. Entonces, pues de acuerdo a estas pruebas enzimáticas, puedo decir que tiene un C y C alto, ya que pues en el suelo o en las partículas del suelo encontramos eh, gran cantidad de microorganismos capaces de a través de intercambios metabólicos pues generar enzimas que van a interactuar con cada, no sé, elemento del suelo para realizar procesos de, de doblamiento
y otros procesos, pues los cuales hacen que estas partículas se mantengan estables. En este caso, uno de los resultados pues que sustentan mi respuesta es la capacidad de obtención de nutrientes en el suelo, pues para la producción vegetal, en este caso de los cultivos. Entonces podemos decir que los suelos productivos son ejemplos de que hay un gran intercambio catiónico en el suelo. Continuando con la pregunta 3, que es ¿en qué manera influyen las enzimas del suelo en la finca visitada sobre el tipo de plantas que se encuentran en el sistema productivo? Pues en este caso, en el sistema productivo pues se encuentran plantas de café. Estas plantas se dan, pues para ellas tener buena producción, pues se necesitan unas condiciones que se le dan a las mismas, ¿no? Como el tipo de suelo influye, el clima, la altura, todo ello. Entonces, pues las enzimas influyen de manera en que el tipo de microorganismos que se encuentren en este suelo, pues sabemos que los microorganismos también necesitan ciertas condiciones pues para pues poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, pues si en este suelo hay microorganismos que contienen esta enzima, pues de acuerdo al experimento, en este caso la ureasa, pues capaz de sintetizar pues la urea pues para producir el nitrógeno que también es requerido por esta planta en gran cantidad, el café. Entonces pues las enzimas influyen de manera al establecimiento o al tipo de microorganismos que se encuentran en este suelo, pues capaces de producir las enzimas que ayudarán a los procesos nutricionales de la planta. Igual estos microorganismos sabemos que producen estas enzimas que interactúan con los diferentes elementos o nutrientes del mismo suelo para poder permitir o sea, de acuerdo a esta interacción, sean absorbidos por la planta. Entonces, pues yo creo que de esta manera influyen estas enzimas en los suelos del sistema productivo. Respondiendo a la quinta pregunta, la cual es, en sus propias palabras, cómo se puede relacionar el efecto en su orden de la ubicación de la finca, georreferenciación y altura sobre el nivel del mar, el clima, temperatura y humedad, el tipo de suelo, textura y pH, sobre la distribución de las plantas, especies caracterizadas y su metabolismo de plantas C3, C4 y TAM. Bueno, pues lo que puedo decir es que las diferentes plantas establecidas, pues cada una de ellas tiene sus requerimientos, ¿sí? Ya sea nutricionales, ya sea de agua, de suelo. Entonces, pues yo creo que la relación que tienen ellos es esta. Dependiendo de los requerimientos que presente cada planta, pues dependen las condiciones en que se encuentren, pues en este caso la finca. Pues el tipo de suelo, pues por el tema de su ¿qué? Oxigenación, su absorción de agua, también pues la temperatura juega un papel fundamental pues para el tema de su adecuado pues mantenimiento y desarrollo pues de cada cultivo, en este caso en esta finca. En la altura sobre el nivel del mar, pues ya hablamos de ello. La humedad también, entonces pues yo creo que la relación es de acuerdo a los requerimientos que presente la planta. Entonces pues todas estas actividades se la pueden dar de cierta medida o no se la pueden dar, entonces depende de allí pues del cultivo. Entonces pues para ello se debe realizar un estudio previo pues de todas las características que se presenten en el lugar para sí mismo implementar, qué sé yo, un tipo de cultivo.